Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Franca y muy bonita, que la embellece. Muy bien. Pues Gracias, me da mucho gusto padre. estar con ustedes en este día, víspera del Día de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, padre. Sí, 11 señor. años de haber surgido la revolución, ¿verdad, María? Así Sí, es. señor. Allá en Zacatecas, cuando la toma de Zacatecas con don Pancho Villa y Pánfilo Natera, tiraron lo que se llamaba la cabeza del borrego allá en el Cerro de la Bufa y que rodó para matar a muchos federales. Bueno, pues ya estamos al aire, ¿verdad? Ya estamos, padre. Más vale que sepamos volar porque si no Sí. nos vamos a caer, pues. Y sin alas, padre. Sin alas estamos en el aire. Bueno, muy bien. ¿Tú sabes qué santo estamos celebrando el día de hoy, mi querida Esperancita? Pues Bisantoral decía que Santo Abadías, un profeta del Antiguo Testamento. Correcto, sí, todos los profetas como Elías, Ezequiel, etcétera, Jeremías son santos, pero hoy se recuerda a que es uno de los profetas menores. No se sabe mucho de él, solamente el profetizar en nombre de Dios acerca de Jerusalén, donde todos vendrán y presentarán sus sacrificios ante Dios. Bueno, pero fíjate que se acercan unas fiestas muy importantes en este mes de noviembre, porque, bueno, mañana es el aniversario de la Revolución Mexicana. Se escribe la historia de acuerdo a las conveniencias políticas del gobierno, pero habría que ver precisamente la historia desde sus raíces. Hay un documental que se llama Memorias de un Mexicano, que fue una recopilación de películas desde fines del siglo pasado, del siglo antepasado, del 1800, ya cuando existía la Cámara de Cine, hasta el año de 1950 más o menos. Y ahí presenta cómo se vivía en la República Mexicana antes de la Revolución Mexicana. Se podría decir que México nunca estuvo tan bien que en el tiempo del Porfiriato. Pese a la Cuarta Transformación o pese a lo que todos quieran decir, pero México vivió su tiempo de esplendor en estos 30 años que duró en el poder Porfirio Díaz. ¿Quién era Porfirio Díaz? Fue un oaxaqueño que estudió junto en el seminario con Benito Juárez, pero se caían gordos y dejaron el seminario y Benito Juárez tomó la carrera de licenciatura, se hizo abogado y llegó a ser presidente, ya sabemos. Porfirio Díaz tomó la carrera militar, es uno de los héroes de la intervención francesa, uno de los héroes que pelearon contra los franceses y ganó mucho prestigio ahí. Sin embargo, siempre fueron contrincantes Benito Juárez y Porfirio Díaz. Finalmente, cuando fue electo Porfirio Díaz, decía: la mejor forma de vencer a tu enemigo es créale un monumento. Y mandó a hacer el hemiciclo a Juárez, que de niño yo le decía el triciclo de Juárez, que está en la Alameda Central de la Ciudad de México, y que es un monumento precioso, realmente. Y eso se inauguró justamente con el primer centenario de la independencia de México en 1910, junto con el Monumento a la Independencia, junto con otra serie de monumentos y obras sensacionales, entre ellas el Palacio de las Bellas Artes, que es una joya arquitectónica. Bueno, ¿qué es a lo que voy a decir? Es que en el tiempo de Porfirio Díaz no hubo violencia ni robos en México. Se vivió un tiempo de paz, de prosperidad. A México se le llamó la ciudad de los palacios. México tenía una representación internacional muy apreciable. De hecho, cuando fue la Feria Internacional en París, que se construyó la Torre Eiffel, que de hecho la Torre Eiffel estaba destinada a ser un
una torre con piedra y con cemento, pero se decidió que la estructura metálica se veía mejor. Entonces decidieron no continuar con la obra de ponerle esa estructura de piedra. Entonces, en México tuvo una representación y todavía sigue ahí la casa que se hizo para representar a México en esa feria internacional. México exportaba pianos hechos con maderas muy finas, surgidas de los bosques mexicanos. México tenía una paridad con el dólar de 2 pesos por $1, o sea que estábamos muy bien. México en ese tiempo fue un tiempo de arte, de prosperidad y demás, de producción del campo. Ahora, ¿cuál es la situación? Se nos ha presentado que los mexicanos que trabajaban en las industrias y en el campo eran gente explotada, y efectivamente lo eran. Había lo que era la tienda de raya, donde el salario iba a dar directamente a la tienda y que se les minimizaba lo que podían comprar y siempre estaban endeudados. Por eso la canción del Barzón. Y ahora ponte a trabajar, a que sigas abonando, tara, 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 tara. Bueno, mi papá, de hecho, me platicaba que él tenía propiedades y había los medieros. Los medieros eran los que trabajaban la tierra y después de gastos se quedaban con la mitad de las ganancias y la otra mitad se la daban al patrón. Entonces, cuando el mediero le rindió cuentas a mi papá, al final le dijo, y ahora ponte a trabajar para que sigas abonando. Le dio tanto coraje que se murió del coraje el pobre. Bueno, pero hay que entender también de que en el mundo, en las horas laborales en la industria eran excesivas. De hecho, eso es lo que surgió para el Día Internacional del Obrero con los mártires de Chicago, que exigían 8 horas de trabajo y mejores salarios para los obreros. Y esto sucedió para que mataran a los que estaban protestando allá en Chicago. Es conocido como los mártires de Chicago, que fue el 1 de mayo del año de 1900, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero se dio precisamente eso. En México había gente explotada, había trabajadores que eran explotados realmente y campesinos que eran muy explotados, pero no en todos los casos. Hay testimonios precisamente de que había gente que era muy leal al patrón y que eran tratados como miembros de la familia y que de hecho incluso heredaban las tierras del patrón cuando el patrón moría y cuando no tenía familia, o se les daba de beneficio a los campesinos una parte o una parcela para ellos mismos. Es decir, no todos los casos eran así. Que lo sabía, sí lo sabía. En el caso de los patrones, por ejemplo, muchos, cuando el patrón llegaba a la desgracia, los trabajadores seguían apoyando incluso económicamente a los patrones. Eran considerados miembros de la familia. Sin embargo, pues sí, no había violencia ni robos porque existía lo que era el Valle Nacional, que era un campo de concentración al cual se mandaba a los criminales y demás. Era cero tolerancia. Las historias de Chucho el Roto, por ejemplo, que estuvo en la cárcel de San Juan de Ulúa, del castillo de San Juan de Ulúa, donde también Benito Juárez estuvo preso. Y fue Chucho el Roto el que pudo escapar de la cárcel de San Juan de Ulúa. Es muy interesante la historia de Chucho el Roto, que robaba a los ricos para darle a los pobres, se vestía de Catrín y demás. Muy interesante esa historia. Entonces, era cero tolerancia y al que robaba se le mandaba a Valle Nacional y era realmente un lugar muy cruel de trabajo forzado y demás. De hecho, la anécdota de que los 41, que se identifica a los homosexuales, es porque hubo una fiesta de
gente del gobierno, en tiempo de Porfirio Díaz, funcionarios de gobierno que eran homosexuales. Y entonces llegó el chisme, cayó la policía, los arrestó a todos. Y cuando le presentaron la lista al presidente Porfirio Díaz, le dijeron, son 42. Dijo, y vio el nombre de su yerno allí, dijo, son 41. Son 42, señor presidente, son 41. Y borró el nombre de su yerno. Dijo, entiendo, son 41, señor. Entonces los pusieron en un tren hacia Valle Nacional, pero se hizo la noticia en grande, el gran escándalo de los 41 lilos o maricas, así se les llamaba, que eran enviados a Valle Nacional por esa fiesta de degenerados, es como se presentaba en las noticias. Tanto así que en el tren decían algunos, a mí me llevan por asesino, no por 41. Entonces por eso se quedó el título de 41 para identificar a quienes eran homosexuales. De hecho, hubo descontento, hubo levantamientos protestando precisamente por las circunstancias de vida que estaban viviendo los campesinos. Y entonces empezaron a encenderse, a caldearse los ánimos, de tal manera que el presidente Porfirio Díaz fue exiliado en Francia. Y él tenía la esperanza de que el pueblo de México lo iba a pedir, a solicitar nuevamente. Fue cuando dijo la frase, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Fue enviado, fue a París, vivió en un departamento, él salía a pasear, iba a comer y la gente parisina lo recibía con aplausos y puestos de pie. O sea, tenía un gran aprecio por México y por el presidente. En México surgió la candidatura de varios candidatos, entre ellos el ganador de la candidatura fue Francisco Indalecio Madero, bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Ganó la presidencia, pero surgieron más levantamientos y entre ellos el general Huerta, que fue que mandó asesinar a Pino Suárez y a Madero cerca de Lecumberri, y entonces él se hizo el presidente de México, un tirano realmente. Fue con ayuda de los Estados Unidos, ciertamente, el hecho de apoyar su presidencia. Para esto surgieron varios levantamientos, ya sea algunos con unos principios muy nobles, como fue Emiliano Zapata, que dijo, tierra y libertad, la tierra es para el que la trabaja, un sentimiento muy noble. Otros que fueron asesinos y que fueron ladrones, como fue Doroteo Arango, al que le violaron y le mataron a su hermana. Entonces él mató al dueño de la hacienda, que se llamaba Francisco Villa, y para evitar la justicia se hizo llamar Francisco Villa, y empezó a robar y empezó a hacer un montón de cosas. Hubo quienes lo siguieron, pero tuvo la buena idea de reunirse, de adherirse a algunos inteligentes, algunos intelectuales, algunos catrines que él llamaba, y que lo fueron educando y que lo fueron haciendo ver que no era la revolución para robar o para hacerse justicia por su propia mano, sino que le diera un sentido político. Es de esa forma que Pancho Villa, con todos sus defectos y con todos sus crímenes que tenía, porque odiaba a los chinos, y de hecho en la silla de montar traía una cabeza reducida de chino en la base de su silla de montar, pero empezó realmente a unirse a las causas que él consideraba leales a un cambio en la revolución. De hecho, junto con Emiliano Zapata, que por cierto, cuando se iba en la revolución, Emiliano Zapata le dijo a su mujer, ¿ya te vas, Zapata? Dice, no, me voy a caballo. Pero
tomaron la Ciudad de México y se sentó en la silla presidencial. Y entonces dijo, pero esta silla no es para mí, sino para quien sepa gobernar. Y de ahí se fueron a desayunar a Sanborns en la Casa de los Azulejos, y hay unas fotografías ahí con sus muchachitos tomando el desayuno. También allí en el Café Tacuba, hay en el techo hay un balazo que soltó Pancho Villa. Bueno, pero el hecho es de que la revolución tuvo muchos intereses y a fin de cuentas fue voltear la tortilla. Los que estaban abajo ahora estaban arriba y los que estaban arriba ahora estaban abajo, y se hicieron varios intereses de acuerdo a su propia conveniencia. En el año de 1917, con Venustiano Carranza, se da la Constitución en Querétaro, la Constitución de 1917, y en la cual se hace una serie de represiones en contra de la Iglesia Católica, en las cuales los sacerdotes no son considerados ciudadanos mexicanos, ni con derecho a voto, ni a votar. Pero surge a Álvaro Obregón, el manco de Celaya, porque así se le conocía, porque en una batalla dijo, ahora sí muchachos, ahora ni Dios nos detiene, levanta la mano. En ese momento le cae una granada que le corta la mano, se la tuvieron que amputar hasta el brazo, y esa mano la conocí todavía, la metí en un frasco de formol, y estuvo en el monumento a Álvaro Obregón en San Ángel, donde antes fue el restaurante La Bombilla, que es donde murió asesinado Álvaro Obregón. Entonces ahí estaba la mano en esa forma, pero parecía como que estaba haciendo una grosería, entonces, y ya se estaba toda deshaciendo de esa parte, entonces finalmente la retiraron. Pero ahí está el monumento a Álvaro Obregón. Entonces se le conocía como el Manco de Sevilla, fue presidente, y hasta 1920, y viene un acontecimiento muy importante. Había un profesor que era Plutarco Elías Calles, que llegó a ser presidente junto con Álvaro Obregón y Calles. Eran masones, pero eran de la logia escocesa, que era ya ahora la formación de la logia del Valle de México, que era completamente anticlericalista y que de hecho había el plan de asesinar al Papa. Entonces, Plutarco Elías Calles en el año de 1927 dictó la ley Calles con 33 artículos en contra de la Iglesia, es decir, la Iglesia no tendría derecho a tener propiedad privada, sino que todos los edificios de la Iglesia pasaron a ser propiedad federal. El culto se reducía solamente adentro del templo, no a procesiones ni a manifestaciones religiosas afuera de la iglesia. Los sacerdotes no podrían usar el sacuello ni sotana en la calle, ni las religiosas vestirse con hábito religioso, y de hecho se prohibió la creación de monasterios y se expulsó a todos los sacerdotes extranjeros, y se prohibía que en México hubiera monasterios porque ningún mexicano podía someterse a ningún hombre que le mandara, porque para eso éramos libres, según él. Hubo una serie de normas muy restrictivas en contra de la iglesia, de tal manera que la iglesia misma protestó. Protestó ante estas restricciones. En 1926, el obispo de la Mora, junto con la comisión episcopal, fueron a hablar con el presidente Calles, diciendo que tuviera en cuenta que el pueblo de México era católico y demás. La contestación de Plutarco Elías Calles fue: tienen 48 horas para abandonar el país o van a ser arrestados. Entonces, ante esto, se cerraron las iglesias y se encomendaron a los fieles, lo cual fue algo maravilloso, de cómo la gente respondía al cuidado de las iglesias, y muchos murieron mártires defendiendo los templos. Para esto hubo esa persecución muy cruenta en contra de la iglesia.
El 11 de diciembre del año de 1925, el Papa Pío XI declaró a Cristo Rey del Universo. Es decir, reconociendo que Cristo es el verdadero Rey para todos. Y esta fiesta, México fue el primero en acoger esta celebración y reconocer a Cristo como Rey, Rey de México y Rey del Universo. En el centro de la República Mexicana, es decir, si ponemos a México en un plato, en una punta y le damos vuelta, el centro geográfico es en Guanajuato, cerca de Silao. Es justamente el Cerro del Cubilete. Ahí en el Cerro del Cubilete se había hecho una iglesia con un Cristo Rey. Pero Plutarco Elías Calles dio órdenes al general Amaro de que bombardeara desde un avión el Cristo. Y esto fue bombardeado por un héroe de la aviación, Saravia, que bombardeó el Cristo. Allí mismo, ya tiempo después, se levantó el Cristo actual del Cubilete, que es un Cristo Rey, que mide 20 metros de altura y pesa un montón de toneladas, pero es el centro de la República donde Cristo es Rey de México y Rey del Universo. Plutarco Elías Calles, dentro de esa serie de mandatos, hubo una persecución cruenta completamente en contra de la fe católica. Bastaba con que te vieran con un escapulario o una medalla, era razón suficiente para fusilarte o para colgarte. Claro que si te colgaban tenías el consuelo de decir, me ahorcó, pero le saqué la lengua. Pero hubo muchos que murieron. Mi padre fue uno de los que sufrió el martirio por ser cristiano, lo acusaron de ser cristero y él no tenía vela en el entierro, pero él estaba dispuesto a morir por Cristo. En una ocasión lo iban a fusilar, de milagro se salvó, pero lo sablearon, con un sable lo azotaron, y en 2 ocasiones le pusieron la soga al cuello para colgarlo. Pero también de forma milagrosa fue salvado en el último minuto. Y luego tuvo que aguantar el martirio de varios años de matrimonio con mamá, así que es un mártir. Pero todos estos acontecimientos surgen mártires ejemplares. Yo creo que nos puede dar una idea más general de la película La Cristiada. En inglés se llama For Greater Glory, con Andy García. Es una película que si no han visto, les recomiendo que la vean. Y supongo que la tienen aquí en la librería, ¿verdad? Me parece que sí, padre. Bueno, y si no la tienen, que la encarguen para que esté dispuesta al público. Surgen mártires ejemplares, una película que yo escribí, es el padre Miguel Pro. Se llama Entre la cruz y la pared, y que habla precisamente de este mártir zacatecano. ¿Estás oyendo, María? De allá de Guadalupe, Zacatecas, el padre Miguel Agustín Pro, que fue jesuita, que ejerció su sacerdocio dentro de esa represión por parte de Plutarco Elías Calles, que clandestinamente celebraba la misa, que clandestinamente tenía sus centros eucarísticos, que clandestinamente celebraba, daba conferencias y daba la comunión a quien lo necesitara, y se le acusó falsamente a él y a sus hermanos de atentar contra Álvaro Obregón en un atentado que se hizo en el carro que había pertenecido a uno de sus hermanos, que aparecía con otro nombre, pero aparecía la fotografía. Entonces, aunque Luis Segura Vilchis, que era un ingeniero de la Compañía de Luz y Fuerza, junto con otros 3 que eran de la Liga de la Defensa que eran de la Liga de la Defensa de los Derechos Religiosos, atentaron contra Álvaro Obregón usando ese Essex, un carro Essex, allá en Chapultepec. Le aventaron una bomba, que no yucateca, de bomba. De tu balcón al mío hay solo un paso, si quieres darlo, dalo, verás que catorrazo. Bomba, no le aventaron una bomba yucateca, le aventaron una bomba hecha en casa, que estalló dentro del carro en que iba Álvaro Obregón, pero a él no le pasó absolutamente nada, Álvaro Obregón. Pero en las pesquisas se dio
el implicar a los hermanos Pro y finalmente fueron fusilados Humberto y el padre Miguel Pro junto con Naún García y Luis Segura Vilchis también, y al otro hermano, el embajador de Argentina, abogó porque se indultara a los hermanos Pro, habló directamente con el presidente, pero solo hubo tiempo para salvar a uno de ellos. Así que, pues es muy interesante todas esas historias, pero hay que ver la revolución desde el punto de vista no como nos lo cuentan los libros de la historia. Ciertamente Cristo vino a iniciar una revolución y esa revolución sigue hoy en día, y es la revolución de crear el reino de Dios. Es no una transformación de cuarta, sino más bien cambiar, transformarnos desde nuestros corazones, buscando no ser indolentes ante lo que sucede en el mundo y decir, ay, esas son cosas de política y yo no me meto. Se trata de que nos involucremos, se trata de que actuemos. Y esa revolución empieza desde nuestro propio hogar. Vamos a revolucionar a nuestra escuela, a nuestro ambiente de trabajo, a nuestra propia familia. Vamos a revolucionar desde nosotros mismos, eliminando todo eso que atenta contra los principios básicos del amor, de la concordia, de la paz, de la justicia. Así que es muy fácil hacernos indolentes, hacernos disimulados, es muy fácil hacernos los que no nos damos cuenta para dejar que otros hagan el trabajo duro que a nosotros nos correspondería, para no intervenir ante las injusticias. Y eso empieza con la transformación personal de amor. El reino de Dios, que ya está aquí y que nos toca construir, es un reino de paz, de amor, de justicia. Así que a eso estamos llamados. Que si quieres paz, lucha por la justicia con amor. Ese es el reino de Dios y esta es la revolución que debemos de vivir. No una revolución de solamente para los que son mis amigos y los que piensan diferente a mí son mis enemigos, como se da con las tiranías en diversos países. Así que no seamos tiranos con nosotros mismos y sepamos sacar lo mejor de nosotros y establecer ese reino de Dios, dándonos a los demás, buscando el bienestar de los demás, el amor por los demás. Esa es la verdadera revolución. He dicho, voten por mí para presidente. Muy bien. Ya está, padre, ya está el voto. Y ya hablé mucho, así que Sí. por favor, les toca a ustedes hablar. 2 preguntas, padre. Pregúntame. ¿Benito Juárez era masón? Sí. Sí, también Miguel Hidalgo, también Morelos. Tengamos en cuenta que la masonería surgió como una hermandad internacional muy positiva para ayudar el crecimiento del ser humano. Surge en tiempos de la Ilustración en Francia, aunque ellos dicen que sus orígenes son desde el rey Salomón, que había dado signos especiales a los madereros, a los albañiles, etcétera, y que había una serie de símbolos secretos, ok. Pero realmente como sociedad masónica surge en Francia en tiempos de la Ilustración. De hecho, la palabra masón es albañil en francés. Y sus signos son matemáticos, de arquitectura, la escuadra, el compás, una piedra bruta y una piedra pulida como el signo precisamente del crecimiento del hombre. Está el triángulo, la pirámide con el ojo que todo lo ve, el ojo de Dios. Y tienen varios símbolos en los cuales se busca el progreso del ser humano en todos los aspectos. Surge como algo muy positivo, de hecho había sacerdotes que participaban en la masonería. Posteriormente, cuando empieza a internacionalizarse, hay un conflicto entre la fe católica y quienes practican el budismo, el sintoísmo o el protestantismo. Entonces se decidió que pues sería bueno que todos creyeran en un Dios, cualquiera que este fuera o cualquier religión que ellos profesaran. A lo cual la iglesia dijo, nanay, chatos, hay un solo Dios en el cual creemos.
No, pues es que es favorable para toda la humanidad, ¿no? Así no jugamos. Entonces surgió la logia escocesa que empezó a ponerse en contra de la religión e incluso a perseguir a la iglesia. Entonces esto surgió de tal manera que en el Código de Derecho Canónico de 1917, coincidente con la Constitución de 1917 de México, surge el canon de excomunión para quienes pertenezcan a la masonería, ya que la masonería estaba abiertamente en contra de la Iglesia Católica y hizo persecuciones en contra de la Iglesia. Entonces surgió ese canon de excomunión. En el Código actual, reformado en 1982, ya no se contempla la excomunión a quienes pertenecen a la masonería. Hoy viene a ser como un club de leones o club de rotarios o algo así. Pero sí se pide que se lleve la fe católica. De hecho, un católico no debe de pertenecer a la masonería. ¿Ok? Muy Bueno, bien. lo cual no quiero decir que la masonería sea nefasta. Yo conozco mucha gente masona que son gente maravillosa, son gente muy amable, muy generosa, pero hay quienes realmente son nefastos. ¿Ok? Muy bien, padre. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué le recomienda, qué libro recomienda para una pareja que no quieren salir del adulterio? Uno ¿Que de no quieren ellos salir ya, del adulterio? pues dice que no quieren, que no entienden, porque ella les explica que están en adulterio, pero ellos necesitan más información. ¿Qué libro? Válgame Dios, no sé, cualquier libro es bueno para darles la cabeza y decirles no seas canijo. Ok, pero mira, si hay adulterio no hay un valor o un respeto a lo que es el amor y el respeto y la dignidad de la pareja. Hay muchas degeneraciones hoy en día, bueno, siempre las ha habido, por ejemplo, de parejas swingers, que se quieren mucho ellos dos, pero no les importa ir a compartir al marido o a la marida con otras parejas. Y siguen viviendo juntos muy bonito y muy felices, pero ya no están cumpliendo con el sentido de esa fidelidad, amor mutuo y la apertura a la vida y a la comunicación de la vida. Entonces imagínense realmente los hijos que nacen de una pareja swinger o de una pareja adúltera. Si ellos están practicando el adulterio de mutuo acuerdo y muy contentos, pues realmente no están viviendo de acuerdo al compromiso cristiano y yo creo que les vale sorbete lo que Dios les diga. Entonces, si alguien es víctima de ese adulterio porque la mujer o el hombre son adúlteros y la otra persona no, entonces yo creo que la iglesia, digo, no creo, más bien la iglesia te permite la separación, no el divorcio, sí la separación. Y si es necesario, divórciate por el civil para que haya arreglos legales y que no falte el sustento a los hijos, que no quede desprotegida la pareja víctima. Es decir, no podemos juzgar porque hay cada caso en el cual la mujer es la más canija que el hombre o el hombre es más canijo que la mujer, o los dos son canijos y entre mula y mula nomás las patadas se oyen. Entonces cada caso es muy diferente. Si ellos solicitan ayuda, qué bueno que recurran a alguien que los pueda orientar. Si no solicitan ayuda, no hay más sordo que el que no quiere oír. Entonces no se puede forzar a nadie. Pero si es una situación de adulterio, tiene todo el derecho la víctima de la separación e incluso el divorcio legal. Por la iglesia, eh, a lo mejor puede ser nulo desde su origen ese matrimonio, dependiendo cada caso. Para eso un sacerdote en su parroquia le puede orientar cómo someter este caso ante el tribunal eclesiástico. ¿Ok? Muy bien. Contestada la pregunta, padre. La última pregunta, me imagino, porque ya es tarde. Dice, padre, buenas tardes. Una pregunta. Yo rezo el rosario sola. ¿Usted cree que el Señor y María Santísima me escuchen? Gracias, padre. Dios lo bendiga.
Rézalo sola o acompañada, como te dé tu gana. Lo importante es rezar. Qué bonito. Yo también rezo el rosario siempre que voy manejando. Cuando voy manejando es cuando más me gusta rezar el rosario, pero es una devoción y es bonito el estar haciendo oración siempre. Ok, siempre voy platicando con Dios. A mí me impresionó mi hermano Sergio ya en su agonía. No tenía fuerzas para nada. No podría resistir una misa en su habitación. Prefirió no podía comulgar porque tenía la boca muy seca. Le ofrecí un rosario, dice, ya tengo uno. ¿Quieres que rece contigo la liturgia de las horas? Me hacía, no. Y bueno, no importa, pero tú estás en comunicación constante con Dios. Me dijo, sí. Es decir, la oración es de muchas formas, incluso ofrecer esos momentos de dolor, de soledad, de agonía, es estar en comunicación con Dios. No siempre necesariamente tiene que ser rezando un rosario o demás, pero siempre el platicar con Dios es bueno. Platica con Él hasta de música o que si le gusta Vicente Fernández o que cuál es su autor, su cantante favorito. A él le gusta hasta Juan Gabriel, fíjate. Le dije, oye, señor, ¿te gusta esta canción? Me dijo, claro, sí, yo la inspiré. Ah, está bueno, pues. Bueno, Muy o bien, sea, yo me pues. comunico con Dios y Dios se comunica conmigo, pero no soy místico de tal manera de que Dios me está revelando. Ahora, de hoy en adelante, todo el mundo le va a gustar Juan Gabriel porque a Dios le gusta Juan Gabriel. No, pero tengo mis conversaciones personales con Dios. ¿No? ¿Por qué te quedaste tan seria, Esperancita? ¿Qué Porque le te estoy haciendo, dijeron? le voy a hacer otra pregunta, padre. Pues pregúntame, pues. Ok, ¿qué relación hay de la revolución con con el territorio que perdió México con los Estados Unidos? Eso fue anteriormente. Eso fue cuando la guerra contra Estados Unidos, de la invasión de Estados Unidos a México. Aquí le llaman la guerra con México. En México se le llama la invasión de Estados Unidos, que fue allá por 1948. Antes, en los estados de Yucatán y de Texas, que pertenece a México, después de la independencia de México, se sintieron que estaban bien abandonados. De hecho, Yucatán era muy difícil el acceso porque todavía no existía el Tren Maya. Digo, porque toda la selva y todo hacía difícil el acceso a Yucatán. Era más fácil que Yucatán tenía más comunicación con Europa que con México mismo. De tal manera que se sentían abandonados y decidieron separarse de México, al igual que Texas. Texas sí logró esa independencia, y el trato era de que durante 50 años no se aliaran a ningún otro país, que permanecieran solos como república, con la posibilidad de regresar a México. Sin embargo, los Estados Unidos empezaron a ocupar Texas como su propio territorio. Y no solamente eso, sino que empezaron a adentrarse a los territorios de Chihuahua y Tamaulipas, sobre pretexto de que iban persiguiendo a las tribus de apaches. Y eso ya fue una clara invasión a México. El general Antonio López de Santana, que gozaba de mucha popularidad y de mucho cariño del pueblo mexicano, él fue a reprimir o a expulsar a los que estaban ocupando militarmente el estado de Texas, que ya no pertenecía a México, pero que tampoco pertenecía a Estados Unidos, y que estaban rompiendo con ese tratado. Entonces, en la iglesia de El Álamo, que ya estaba abandonada, era una misión afuera de San Antonio, el pueblo. Bueno, San Antonio todavía no existía como ciudad hoy en día, pero era una iglesia abandonada, una misión abandonada. Ahí se atrincheraron David Crockett, el famoso David Crockett, que incluso había una serie de televisión de Walt Disney sobre David Crockett, y que era un héroe popular. Ahí se establecieron varios militares, y entonces fue la
fue el confrontamiento de Santa Anna, y ahí murieron varios, entre ellos David Crockett, pero no crean que fueron víctimas solamente los estadounidenses, porque eran pocos los mexicanos que estaban en el fuerte, en la misión. Y de hecho hubo varios mexicanos que murieron, muchos soldados que también murieron en la batalla, o sea que fue parejo. Ante esto, Sam Houston, general de Estados Unidos, empezó a hacer el frente, pero ya fue la guerra abierta de invasión a Texas, y fue el confrontamiento. Allí Antonio López de Santa Anna fue herido gravemente en la pierna, que después se la cortaron y la enterró con honores militares en una caja de plata en el Panteón de la Basílica de Guadalupe. Bueno, entonces a partir de esto ya fue una guerra abierta. En California también se empezó a invadir. Hay una carta del general Pico, del gobernador Pico, que era el gobernador de el pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles. Está en la biblioteca Huntington en Pasadena. Está una carta de donde el gobernador de California protesta oficialmente ante los Estados Unidos de una invasión de ejército estadounidense al territorio libre y soberano de México, de California, con una bandera de un oso y con soldados invadiendo las casas de los mexicanos. Bueno, eso, nada más para contestar esa pregunta, eso pasó en 1848, y la Revolución Mexicana pasó en 1910. Bueno, pues que tengan un bonito fin de semana y que aprendamos a conocer la historia no por lo que está escrito oficialmente, ni tampoco solamente por lo que dice Wikipedia en Google, sino que vayamos a las fuentes, a los libros originales, a ver varias versiones, para poder tener un panorama general de lo que es la historia de México. Y este domingo celebramos a Cristo Rey del Universo. Es el último domingo del tiempo ordinario, y ya la próxima semana comenzamos un nuevo año litúrgico, que es con el tiempo del Adviento. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muchos saludos por parte de muchas personas, le mandaron saludos, ahí los reviso a usted después. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, Esperancita. Dios te bendiga. Gracias. Igualmente, Padre. Adiós. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.